Bueno, estamos con el tema, obviamente, de lo de Soldati, la usurpación, hay realmente un revuelo muy grande político, se está citando a Mauricio Macri, creo que Macri ya, en minutos nada más va a dar una conferencia de prensa, me adelantan que estaría pidiéndole a la presidenta que intervenga. Lo tengo a Cristian Ritondo, que es legislador del PRO. Cristian, Jorge Rial, desde la red, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo? Preocupado como todo por este tema, porque me parece que como que hay una cierta hipocresía. Sí. La verdad es que el espacio público no se negocia. Eso es un parque. Y hay sectores que lo veo opinar. Si esto fuera el Parque 3 de Febrero, me parece que opinaría distinto. Este es el único pulmón que tienen mucha gente que vive en complejos habitacionales en la zona de Lugano, en la zona de Soldati, que es el lugar, el Parque Verde. Y no se puede tomar un parque. Digamos, es inconcebible que haya un juez que diga que aparte que hay que dejarlo, hay que darle alimento y agua, que venga gente de la provincia de Buenos Aires, que no tome lugares en la ciudad, que la policía se haya retirado, que la Policía Federal se haya retirado. Es vergonzoso. Ahora, ¿por qué pasó eso, Cristian? ¿O por qué crees que pasó? ¿No? Yo creo que hay una especulación política contra el gobierno de Mauricio Macri, que no me cabe la menor duda. No tenés ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda. Que esto es no es en favor de gente que no tiene vivienda, esto es en favor de intereses políticos que son los de perjudicar a Mauricio Macri, que viene siendo una sumatoria, la comisión investigadora, no darle presupuesto, es una serie de barreras, 2 años para firmarle un crédito internacional de parte del gobierno nacional, y de ver quienes hacen política de la cuestión más barata, que está bien que se ocupen, no, porque se hicieron poca vivienda, mire, Jorge, en la ciudad de Buenos Aires si hacemos 100 viviendas tampoco alcanzan, porque parece que la ciudad de Buenos Aires tendría que ser una caja que nunca se acaba, que le puede dar salud, no solamente a los porteños, sino al 70% que utilizan los hospitales que vienen del interior del país y de otras provincias, educación, vivienda, comida, me parece, eso no es la ciudad de Buenos Aires, tiene un presupuesto que no es elástico, tiene una coparticipación por habitante más bajo de la República Argentina y hace a la masa coparticipable aporta el 26%. Cristian, ¿me podés esperar un segundito? Lo tengo también a Fernando Sánchez de la Coalición Cívica. Sí, cómo no. Antes, una sola cosa para confirmar. Me informaron que Macri daría una conferencia de prensa en estos minutos, ¿puede ser? Creo que sí, creo que hay una conferencia de prensa cerca del mediodía. Y alguien me dijo que le pediría públicamente a la presidenta que intervenga. No, la verdad que no sé, yo hablé anoche con el jefe de gobierno, pero no me dijo lo que iba a decir, pero hablamos sobre lo que yo pensaba, le planteé lo mismo que estoy planteando al aire, que era mi pensamiento. Cristian, a ver, idea central, esto es contra el gobierno de Macri, está claro. Duda, dejen hacer. A ver, es imposible pensar que se puede ocupar un espacio. A ver, cuando estamos hablando, mañana pueden ocupar las plazas, bloquear las plazas. El espacio público hay que protegerlo, no puede ser que la Policía Federal se haya retirado con una orden judicial y dejar que después se vuelva a ocupar. La Policía Federal todavía tiene en la ciudad de Buenos Aires la potestad de la seguridad. Y casualmente la agarró un juez como Gallardo, que bueno, ya escuché que por suerte lo han corrido de esta causa, porque la verdad que es vergonzoso que se queden, pero aparte de el agua, alimentos, proveen la carpa, o sea, instálenlo. Cristian, del otro lado está Fernando Sánchez. Fernando, bueno, acá lo acabo de escuchar a Cristian, no sé cuál es su posición al respecto. A ver, me parece que no tenemos que mezclar las cosas, ¿no? Con Cristian nos conocemos, Cristian inclusive es de la zona sur de la ciudad, sabe la problemática social y la grave carencia habitacional que hay, no solo en la zona sur de la ciudad, sino en la zona sur del conurbano bonaerense. Me parece que nosotros no tenemos que mezclar, ¿no? En primer lugar coincidimos, creo que todos los argentinos coincidimos, los espacios públicos no están para ser ocupados por nadie, sino para ser disfrutados por todos. Pero en segundo lugar tenemos que coincidir también que cuando la legislatura de la ciudad y el Congreso Nacional aprueban partidas presupuestarias para hacer frente a determinadas políticas públicas, sobre todo políticas sociales, como son las políticas de vivienda, y tanto el gobierno nacional como el gobierno de Mauricio Macri, y lo acaba de decir Cristian de Ritondo, no ejecutan esas partidas, el conflicto social aumenta. Es decir, si hay necesidad
y si el debate público establece que hay dinero para ser dispuestos para esas soluciones, y el Poder Ejecutivo tanto nacional de Cristina Kirchner como el de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires no hacen nada y subejecutan esas partidas, el conflicto social aumenta. Entonces, sabiendo que hay problemas en la zona sur, sabiendo que hay necesidades mucho más grandes que en otras zonas de la Ciudad de Buenos Aires, sabiendo que el presupuesto de la ciudad, tanto el del año pasado como el del año que viene, es inmenso, y que vamos a disponer recursos para ese tipo de problemáticas, para ir solucionándolos. Es cierto que no alcanza, pero hay que ir solucionándolos. Si no los hacemos, o si no lo hacen quienes están a cargo de ejecutar esas partidas, el conflicto social aumenta. Entonces volvemos a discutir sobre el problema ya estallado. Segunda cuestión, ningún desalojo debe ser de manera tal que tienen 2 muertos. Ningún desalojo. La violencia extrema, confusa, utilizando a la pobreza, utilizando las internas de las distintas villas y barrios de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, mezclando punteros políticos, mezclando bandas del crimen organizado que actúan en algunas de esas zonas. Digo, hay que preservar a la sociedad, hay que preservar a los ciudadanos, hay que dar soluciones, hay que ejecutar las partidas presupuestarias que se niegan perversamente a ejecutar, y después hablamos de quiénes son responsables de la ocupación o no. Vuelvo a decir, no está autorizado por ley y no está autorizado por ningún proyecto político que se ocupe ilegalmente el espacio público. Ahora, dígame cómo hace el PRO para justificar la subejecución presupuestaria en viviendas. A ver, Cristian. Es que creo que tiene que ver 2 cosas. Aunque hayamos gastado hasta el último peso, lo de ayer no tiene nada que ver, y esta ocupación no tiene nada que ver con la subejecución, ni tiene que ver con la cantidad de viviendas. Fernando Sánchez sabe muy bien, porque me parece muy inteligente, que esto tiene que ver con operaciones políticas, que esto tiene que ver con la ocupación, y que esto no tiene que ver con la gente necesitada del sur. La gente que necesita el sur hoy va a hacer una marcha pidiendo que se vaya la gente y se termine con la ocupación del predio. Hoy los vecinos de pie, las organizaciones sociales de Lugano, de Soldati, van a hacer una marcha a la tarde. Esos son los vecinos de Lugano, esos son los que tienen necesidades también, estos son los que viven en complejos habitacionales, esos son algunos que están esperando la casa para sus hijos, que viven todos apretados, ¿verdad? Esos van a marchar hoy. Eso es lo verdadero, los que van a marchar hoy. Entonces, no hay que confundir las cosas. Hay que discutir presupuestariamente si hay ejecución o no. Fernando sabe muy bien, porque en estos 2 últimos años, los 2 años anteriores, que presidió la Comisión de Vivienda en la legislatura y que han hecho un gran trabajo, han sido 2 personas de su espacio político. O sea que conoce la problemática perfectamente, y la problemática para solucionar estos temas habitacionales. También Fernando Sánchez sabe muy bien que la Ciudad de Buenos Aires es un abanico de ingreso permanente de gente, donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gobierne Mauricio Macri, gobierne Carrió o gobierne Ibarra, tiene que tener un abanico de soluciones que se le hace imposible, porque el presupuesto no es elástico, el presupuesto es uno solo. Entonces, salud no tiene techo, educación no tiene techo, el tema de vivienda no tiene techo, porque ingresan a la Ciudad de Buenos Aires, porque tienen una calidad educativa y de salud distinta, comparada con el resto del país. Y esto Fernando lo sabe. Entonces, este es un grave problema, porque no hay techo donde terminar de hacer vivienda. O sea, el problema presupuestario de vivienda, aunque hayamos gastado hasta el último peso, lo que ocurrió habría vuelto a ocurrir. ¿Puedo decir algo? Yo estuve hablando hoy con el padre que está allí en la Villa 20, y estuve hablando también con el bloque 8. Ellos están absolutamente en contra de este asentamiento. Seguro. Quiero decir esto, acá hay un uso, no sé de quién, y no sé si ustedes lo saben, si alguien nos puede ayudar a saber quién está usando, o políticamente, o vaya a saber qué. Y Fernando Sánchez hablaba de punteros, de internas y todo. Fernando, ¿se sabe quién está? Porque más allá de que es verdad, hay problemas de vivienda, alguien está usando a esta gente que no quieren este asentamiento. A ver, Jorge, pasa lo mismo en cada uno de los asentamientos consolidados. Cuando uno se va a la Villa 31 o cuando se va a la Villa 20, en los lugares donde están más o menos organizados y consolidados, por supuesto que los propios vecinos de las propias villas, que comenzaron esos espacios habitacionales siendo ocupados, no quieren que venga alguien a seguir ocupando al lado. Es decir, es la famosa guerra de pobres contra pobres, donde cuando se consigue un poquitito, uno tiene que pensar la violencia que implica no tener dónde dormir a las 8 de la noche.
Es decir, la situación de una persona en situación de calle es terrible. Ninguno de nosotros ha vivido, por suerte, y espero yo, situación tan violenta como esa. Pensemos en eso. La segunda cuestión, cuando uno consigue un pedacito de terreno para levantar 4 paredes y un techo, esa es su casa. Y no quiere que nadie se la quite y no quiere que nadie venga al lado a tratar de disputársela. Entonces, efectivamente, ustedes van a encontrar que los vecinos de las villas ya consolidadas no quieren en lo absoluto que vengan otros nuevos vecinos a establecerse en los alrededores, porque desajusta la ecuación. Ahora, vuelvo a la discusión de fondo. En primer lugar, a tu pregunta. Todos saben quiénes son los punteros y la utilización de los punteros, y los hay de varios partidos, ¿eh? Digo, la coalición cívica no utiliza ese tipo de política. Todo el mundo sabe que no tenemos nada en ese sentido, porque nos parece espantoso la utilización de la pobreza con fines políticos. La segunda cuestión, dijimos, vayamos a las soluciones de fondo de las villas, el famoso plan de urbanización de villas, convertirlas en barrios, en lugares vivibles, en lugares sin violencia, pobres pero sin violencia, digo, y tratando de salir de la pobreza, haciendo los censos que tenemos que hacer e invirtiendo dinero, e invirtiendo recursos. Vuelvo a la pregunta del principio. Es cierto que no tenemos para las soluciones de los 10 problemas. Ahora, si hay suficientes recursos, si hay inteligencia política para solucionar 5 de los 10 problemas, ¿por qué estamos solucionando 1 y no 5? Vuelvo a decir, cuando hay subejecución en partidas para políticas sociales, en lugares que terminan siendo conflictivos, si no hacemos lo que debemos hacer, tenemos este tipo de problemas. Y en el medio, la pésima política, no quiero generalizar, la pésima política haciéndose cargo de esto y sacando tajadas. Yo lo único, Entonces, lo único ¿cuál es mi visión? Los escucho a los dos. Ahora, acá hay algo claro. Vinieron camionetas de Lomas de Zamora y de La Matanza y bajaron a la gente directamente allí. O sea, y se vendieron a 2.000, 3.000 pesos los terrenos y ponían papeles diciendo acá va a estar el asfalto. Digo, esa acá, es la pésima política, Jorge. pero acá también hay alguien que está sacándole plata a esa gente. Pero por eso, Jorge, por eso yo lo que estoy planteando a Fernando, la discusión es distinta. Sí, a ver, la discusión que Fernando está planteando y que la hace de buena fe, tiene que, hoy nosotros tendríamos que tratar en la legislatura un proyecto que es del diputado Pagani y mío, que es para urbanizar y para poder lotear en forma distinta en las villas de emergencia para poder urbanizarla. Hoy lo tenemos en tratamiento, lo hemos discutido en vivienda, creo que hoy, si Dios quiere, si esto no nos lleva, podremos tratarlo. Entonces nosotros podremos entrar en muchas villas, urbanizarla, abrir calles, porque lo que hay que regular no es lo mismo, como por donde tiene que pasar el asfalto, por cómo están consolidados algunos sectores de villas, de barrios carenciados, que o los lotes como están divididos, que lo que es la calle común. Entonces presentamos un proyecto para hacer esta excepción que hoy tendríamos que tratar en el recinto, que digo, ya está estudiado, ya tiene dictamen y demás, o sea que ojalá podamos hacer eso, pero mientras tanto la utilización política y que vayan a un espacio público, a un pulmón que lo utilizan lo que menos tienen de la ciudad, lo que es una mojada de oreja. Y me parece que, digo, por la buena condición que tiene Fernando Sánchez y Buena Fe y su partido, me parece que la primer pelea, la primera discusión que nosotros tenemos que dejar establecida es: el espacio público no se negocia. A ver, me parece que todos queremos vivir en un país más o menos normal y en una ciudad más o menos normal. El espacio público, vuelvo a decir, así empecé esta conversación, es para el disfrute de todos. Pero segunda cuestión, yo no me pienso plegar a la violencia que implica ver la necesidad extrema de la gente y hacer ni siquiera lo que podríamos estar haciendo. Yo, Cristian, también somos miembros de la Comisión de Vivienda en la legislatura de la ciudad. La verdad, el tiempo que hemos perdido todos estos años y que podríamos haber avanzado en el plan de urbanización de las múltiples villas, censando, sincerando, democratizando la representación y la participación de los vecinos de las villas, para saber quiénes son vecinos que quieren vivir en paz, dejar su descendencia, trabajar, y quién quiere correrse de la delincuencia, del crimen organizado y de los punteros políticos que utilizan estas estructuras. Digo, los perdimos, a todos estos años los perdimos. Todos sabemos, el titular del IBC, del Instituto de la Vivienda en la Ciudad, Omar Augusto, en un montón de oportunidades a la Comisión de Vivienda, y la verdad que nos trajo muy pocas soluciones, muchas promesas, pero muy pocas soluciones. Vuelvo a decir, siempre el debate es bueno. Ahora, los resultados son bien pobres, y hemos perdido muchos años. Y las partidas estuvieron ahí y quedaron vacantes, quedaron sin ser ejecutadas. Yo eso no lo voy a entender nunca, ni del gobierno nacional ni del gobierno de la ciudad. Y entiendo, como dice Cristian, que el debate es bien intencionado. Ahora, los resultados son pobres.
Bueno, ya se viene la conferencia de prensa. Lo que les pido como ciudadano con un micrófono es evitar la explotación de los pobres, porque esto es la utilización política de los pobres, y que termine una pelea de pobres contra pobres, que es lo que vamos a terminar lamentando. Cristian, Fernando, gracias, sigan la discusión políticamente, que me parece que es la manera de hacerlo. Les mando un abrazo a los dos y gracias. Gracias, muchas gracias, Jorge. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Cristian Ritondo, Fernando Sánchez, charlando con nosotros en una discusión que es política por un lado, pero por sobre todas las cosas es social.